again Peter denied it, and at that moment a rooster began to crow. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Now, when I was growing up, I went to public school. Cuando yo estaba creciendo, yo fui a la escuela pública. And at the end of every school year, I was barely a Christian. Y al terminar el año escolar, yo apenas sí era cristiano. And then every summer, I would go to summer camp, and there I was a counselor. Y cada verano yo iba a un campo de verano y ahí yo era un consejero. So at the end of summer camp, I was all fired up and ready to serve the Lord again. Cuando se acababa el campamento de verano, yo estaba prendido con fuego y dispuesto a servir al Señor. But at the end of the school year, I was always so run down in my faith that it was really hard to say that I'm a Christian. Pero al terminar cada año escolar, mi fe estaba tan abajo que yo casi podía, a duras penas podía decir que era un cristiano. And sometimes in our life, it's really hard for us to not deny Christ. Y hay ocasiones en nuestra vida que es tan difícil que no es difícil no negar a Cristo. In fact, it's interesting that Peter failed in this area 3 times. Es muy interesante ver que Pedro fracasó 3 ocasiones en este asunto. And many of us in our early Christian walk fail to stand up and fail to say that we are a Christian. Y muchos de nosotros en nuestra vida cristiana, cuando estamos comenzando, fracasamos en decir que somos cristianos y declarar que servimos a Cristo. And then there's a 7th time in John 21:1. Y hay una 7ª ocasión en San Juan 21:1. Here I say Peter was a backslider. Aquí yo digo que Pedro fue uno que volvió atrás. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Tiberias. It happened this way. Simon Peter, Thomas, called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, the 2 other disciples were together. I'm going out to fish, Simon Peter told them. And they said, we will go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Now, how many times have you as a Christian gone back to your old ways? ¿Cuántas veces ha usted como cristiano vuelto atrás a su manera de vivir antigua? It's very easy to slip back into the things we used to do. Es muy fácil resbalarnos hacia atrás, hacia las cosas que antes hacíamos. And this is what Peter did. He knew how to fish, so he went back to fishing. Y esto es lo que Pedro sabía. Él había andado en esto antes, así que volvió a la pesca. But it says that he caught absolutely nothing that night. Pero dice que no pescó absolutamente nada en esa noche. So here we have Peter failing 7 times. Aquí tenemos a Pedro fracasando 7 veces. Peter failed to meet his own standard. Pedro fracasó en cumplir con su propio estándar. He was a sinker. Él era un hombre que se hundía. He tried to start a fight. Él trató de empezar una pelea. He was self-serving. Era un hombre que se servía a sí mismo. He denied Jesus 3 times. Él negó a Jesús 3 veces. And then he went back to his old ways. Y después él volvió atrás a sus caminos viejos. Now, how many of us, if our best friend or if our pastor or someone we knew had this many failures, would still be with him? ¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos a nuestro mejor amigo o a nuestro pastor que tuviera esta cantidad de fracasos, todavía estaríamos a su lado? I, for one, know that when people fail me this many times, I want to give up on them. Yo de mí mismo sé que cuando alguna persona me ha fallado tantas veces como estas, yo me doy por vencido con ellos. But Jesus did not give up on Peter. Pero Jesús no se dio por vencido con Pedro. In fact, when he went fishing all night and caught nothing, in the morning Jesus appeared to him.
Cuando él fue a pescar toda la noche, en la mañana Jesús le apareció. And in John 21:6, he says, En San Juan 21:6, él dice, "Throw your net on the right side of the boat, and you will find some." And when they did, they were unable to haul in the net because of the large number of fish. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, jumped into the water, and the other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from the shore, about 100 yards. él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca